Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en las clases de Filosofía de la Ciencia, en el tema 5 dedicado a la inconmensurabilidad de las teorías científicas. En la segunda parte de este tema, ya en la clase anterior, habíamos presentado la tesis de la inconmensurabilidad de las teorías científicas, tal y como la presentaban Kuhn y Feyerabend, sobre todo Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1962. Y habíamos visto cómo, aunque el concepto es problemático, fundamentalmente se suelen señalar tres sentidos de la inconmensurabilidad: el semántico, el metodológico y el ontológico. Y ya vimos que este último, el ontológico, era el que parecía presentar más problemas de interpretación, y señalamos algunas posibles interpretaciones de ese sentido ontológico de la inconmensurabilidad. Y ahí nos habíamos quedado señalando que sobre todo los sentidos metodológico y ontológico le acarrearon a Kuhn la acusación de relativismo. Volveremos después sobre esto, sobre esta acusación. Y en particular la inconmensurabilidad metodológica implica que cualquier tipo de norma, cualquier tipo de método científico es siempre una norma que tiene validez solo justificada desde un paradigma. Con lo cual, el cambio de paradigma implica necesariamente el cuestionamiento de las normas por parte del nuevo paradigma, si no de todas, al menos de una parte. Y no hay un juicio superior al que acudir para decidir, por lo tanto, cuál de los dos paradigmas es mejor en un sentido objetivo y neutral. Y de ahí la acusación de relativismo, claro está, porque al final cualquier valoración que se haga va a depender siempre del paradigma que se esté aceptando. Si se acepta el nuevo paradigma, la valoración se hará desde él, y desde esa perspectiva el viejo paradigma aparecerá como algo superado. Si se hace desde el viejo paradigma, pues el nuevo paradigma aparecerá como algo inmaduro e innecesario, y por lo tanto como algo que no merece la pena asumir, puesto que no tiene el historial de éxitos del viejo paradigma. E insisto, no hay, según Kuhn, una posibilidad de acudir a algún tribunal de la razón, al famoso método científico con mayúsculas, para dirimir esta cuestión. Como veis, Kuhn y Feyerabend fueron dos autores que pusieron en cuestión la idea, que todavía está muy extendida, sobre todo entre los que no se dedican a la filosofía de la ciencia, de que existe ese tribunal neutral de la racionalidad, que sería el famoso método científico con mayúsculas, ese método único, inamovible, suprahistórico, y con validez universal, con independencia de los supuestos teóricos que se asuman. Ambos niegan que eso exista, y desde entonces, esa ha sido la posición mayoritaria entre los filósofos de la ciencia. Como vimos ya en el caso de Feyerabend, esto no significa que no existan métodos en las ciencias, pero estos métodos son métodos concretos, con una validez de nuevo contextual. Y en el caso de Kuhn, serían metodologías que están insertas en un paradigma y que pueden cambiar cuando el paradigma cambia. Muy bien, hasta ahí lo que habíamos visto. Nos quedaba pendiente ver la matización que Kuhn introduce en la noción de inconmensurabilidad en sus últimos trabajos. A partir de los años 80, para responder a las críticas y para precisar el concepto,
el concepto de inconmensurabilidad, Kuhn prefiere entenderlo como un cambio de taxonomía. Es decir, cada paradigma despliega una serie de categorías taxonómicas, establece una clasificación con ellas, una clasificación del mundo que no se solapa por completo con la clasificación que puede hacer otro paradigma que trae su propia taxonomía y sus propias categorías taxonómicas. Por ejemplo, la diferencia fundamental entre el sistema tolemaico y el copernicano, o la diferencia entre la mecánica newtoniana y la mecánica relativista, estaría en que se trata de paradigmas que establecen taxonomías diferentes sobre el mundo, clasifican el mundo de diferente manera. Y hay una deficiencia en el solapamiento de esas taxonomías, es decir, no encajan las unas con las otras de forma perfecta. Y esa falta de solapamiento, que es parcial, que no es total, es el problema de la inconmensurabilidad. En eso consistiría el problema de la inconmensurabilidad. Claro, como ya vimos, debido al holismo del significado que Kuhn defiende, cuando cambia un paradigma, estas categorías taxonómicas cambian su significado, pero cambian su significado y cambian también su referencia. De manera que algunos objetos que caían antes bajo un concepto, bajo una categoría taxonómica, ahora caen bajo otro concepto, porque esa categoría taxonómica ha variado en su significado y por lo tanto también en su referencia. El término planeta, por ejemplo, no significa lo mismo y no tiene la misma referencia, por lo tanto, en el sistema tolemaico y en el sistema copernicano. O puede ocurrir también que lo que un concepto atribuye al mundo, las propiedades que un concepto atribuye a la realidad, no sean las mismas que las que atribuye ese mismo concepto en una taxonomía diferente. Por ejemplo, como ya vimos, el término masa no implica las mismas propiedades en la física de Newton y en la física de Einstein. De manera que, aunque el término sea igual, no se están refiriendo, según Kuhn, a la misma propiedad. Y lo mismo con conceptos que ya han desaparecido porque las nuevas taxonomías no los recogen, por lo tanto se consideran inexistentes, como es el caso del término flogisto. Y esa variación taxonómica sería la causa de la intraducibilidad completa entre teorías inconmensurables. No podemos traducir de forma completa, sin residuos, de forma neutral, entre dos paradigmas rivales, precisamente porque al asumir una determinada traducción, estamos ya aceptando las categorías taxonómicas de uno de los dos paradigmas. Y el mismo significado podemos atribuirle a el famoso problema de los cambios de mundo, la inconmensurabilidad ontológica que veíamos en la última clase. Las categorías taxonómicas, en cierto sentido, se puede decir que constituyen el mundo, porque nos dicen qué entidades pueblan el mundo. Al cambiar esas categorías taxonómicas, estamos cambiando, por lo tanto, la población de entidades que atribuimos al mundo. Bueno, hasta ahí la presentación de la tesis de la inconmensurabilidad de las teorías científicas. Ahora vamos a ver las respuestas que se dieron y vamos a terminar asumiendo alguna opción al respecto. Vamos a centrarnos en las respuestas de tipo filosófico, porque también podrían citarse las respuestas dadas por algunos historiadores. Los historiadores también, historiadores de la ciencia, también participaron en este debate
porque alguno de ellos no veía muchas señas de este problema de la inconmensurabilidad en la historia de la ciencia, y otros sí veían algo parecido a lo que Kuhn señalaba, de manera que desde el punto de vista histórico también se plantea un cierto debate. Pero nosotros nos vamos a centrar en las respuestas filosóficas. Una de las más conocidas fue la que dio Donald Davidson en 1985, en un artículo sobre la idea misma de un esquema conceptual. Lo que dice Davidson en ese trabajo, que fue muy influyente, es que la idea de una inconmensurabilidad radical es incoherente. Es decir, la idea de que podamos tener un esquema conceptual que sea radicalmente inconmensurable con el esquema conceptual que aceptamos, y por lo tanto que sea completamente intraducible a nuestro lenguaje, al lenguaje del esquema conceptual que aceptamos, es una idea incoherente. Porque si se diera algo así, ni siquiera podríamos asegurar que estamos ante un lenguaje o ante un esquema conceptual, puesto que ni siquiera podríamos entender lo que tendríamos delante. Aquí estamos utilizando la expresión esquema conceptual. Podemos entenderla en este punto como sinónimo de paradigma de Kuhn, aunque no es exactamente lo mismo, pero en fin, la crítica se podría aplicar igualmente a los paradigmas. Claro, ¿cuál es el problema de esto que acabo de mencionar? Bueno, que como ya hemos visto, Kuhn no está diciendo que pase esto, no está hablando de una inconmensurabilidad radical, no está hablando de una completa intraducibilidad de un lenguaje a otro, ni mucho menos. Como hemos visto, Kuhn habla de una inconmensurabilidad parcial, y es un problema que afecta solo a unos cuantos términos centrales, pero no a todos los términos de un esquema conceptual o de un paradigma. Lo que ocurre es que, según Davidson, también esta idea de traducibilidad parcial tiene problemas. ¿Por qué? Pues, según argumenta en este trabajo, para Davidson, el hecho de que podamos traducir, aunque sea parcialmente, un lenguaje a otro lenguaje distinto, implica que asumimos que compartimos con el hablante del otro lenguaje la mayor parte de las creencias sobre el mundo. Es decir, que para poder traducir de un lenguaje a otro, del lenguaje de un esquema conceptual al de otro, tenemos que presuponer que la mayor parte de los asuntos sobre los que trata ese lenguaje, las afirmaciones que se hacen están en lo correcto, o las creencias que tiene el hablante están en lo correcto, porque son compartidas con nosotros. Eso es lo que Davidson llama principio de caridad. Y si pretendemos hacer una traducción entre esquemas conceptuales, entre lenguajes diferentes, tenemos que asumir esto. Tenemos que asumir que compartimos la mayor parte de las creencias del hablante del otro lenguaje. Porque si no, la traducción sería imposible. No sabríamos en realidad si estábamos traduciendo correctamente o no. Eso es lo que él llama principio de caridad. Principio de caridad. Claro, esta es una afirmación problemática y que generó bastante discusión. Porque, como ya vimos, una cosa, según Kuhn, es que podamos entender un lenguaje, el lenguaje de una nueva teoría, de un nuevo paradigma, y otra que podamos traducirlo con absoluta fidelidad sin ningún tipo de resto, sin ningún tipo de traición, por decirlo así, al sentido
propio de los términos en ese lenguaje. Él no niega que podamos interpretar un lenguaje inconmensurable con el nuestro, lo que niega es precisamente la posibilidad de que esa traducción sea objetiva y neutral. Y por otra parte, otra objeción que se ha hecho es que el principio de caridad puede ser excesivamente caritativo. Es decir, el principio de caridad podría llevar a la conclusión de que no hay básicamente ningún error en el lenguaje que queremos traducir o en el nuestro. Por lo tanto, lo que el principio de caridad tendría difícil de explicar es por qué cambiamos de teorías a lo largo de la ciencia. Si realmente para poder traducir una teoría a otra tenemos que presuponer que en casi todo lo fundamental la teoría que vamos a traducir está en lo correcto, entonces tenemos que asumir que las teorías del pasado han estado siempre fundamentalmente en lo correcto. Esto obviamente es una afirmación que no es aceptable. Una segunda respuesta, en cierto sentido parecida a la de Davidson, es la que encontramos en Hilary Putnam. Hilary Putnam señala que el cambio de significado no es siempre, al menos, un cambio de referencia. Que nuestros términos pueden cambiar de significado sin que cambie la referencia. Esto ya lo habían dicho otros autores, como por ejemplo Israel Scheffler, pero Putnam lo desarrolla. Para desarrollarlo, Putnam se basa en la teoría causal de la referencia. La teoría causal de la referencia se opone a la visión más tradicional de la referencia, que sería la teoría descriptiva de la referencia. Según la teoría descriptiva, el referente de un término viene dado por la descripción de ese referente. Según la teoría causal de la referencia, en realidad la referencia viene dada por una historia causal que comienza en el momento en que el término es introducido en nuestro lenguaje, el momento en que bautizamos con ese término a un objeto. Ese acto de bautismo, de señalar por primera vez a un objeto con un término, es un hecho concreto que marca ya una historia y en esa historia es donde podemos localizar el referente. Localizar el referente. Ese acto original de bautismo inicia una cadena causal de comunicación entre personas y entre científicos, en el caso de los términos, que es la que nos dice a qué se refiere realmente un término y por qué nos referimos a él de una determinada manera. Eso implica que podemos cambiar el significado de ese término, pero el referente seguirá siendo el mismo, porque esa historia causal no cambia. No cambia, seguirá siendo la misma, y por lo tanto, aunque estemos cambiando lo que decimos sobre esa entidad, podemos estar seguros de que rastreando la historia de ese término localizamos cuál es la entidad a la que nos referimos. Ha dicho de otra manera, la referencia se mantiene aunque podamos cambiar el significado, el sentido de nuestros términos. Por ejemplo, no le atribuimos al electrón las mismas propiedades que a Rutherford, por ejemplo. Y sin embargo, cuando utilizamos hoy la palabra electrón, suponemos que que tratamos de referirnos a la misma entidad a la que Rutherford pretendía referirse con el término electrón. Ha cambiado lo que
atribuimos al electrón, nuestras creencias sobre el electrón, ha cambiado, por lo tanto, el significado, el sentido de ese término, pero no ha cambiado el referente, el objeto real al que tratamos de describir, con el término sigue siendo el mismo. Esto tiene también problemas, ¿no? Parece una idea bastante sensata, pero tiene también problemas. Bueno, ahora diremos algo sobre esos problemas. Lo que Putnam aduce frente a la tesis de la inconmensurabilidad es que esta tesis confunde concepto con concepción. Dos conceptos pueden ser traducibles, aunque vengan con diferentes concepciones acerca de aquello a lo que se refieren esos conceptos. Lo que os he explicado hace un momento con respecto al término electrón ejemplificaría esto que os acabo de decir. Tendríamos diferentes concepciones del electrón comparado con lo que decía Rutherford, pero, o con lo que decía Bohr, da igual, pero el referente de ese concepto no ha variado. Y entonces Putnam acude a algo parecido al principio de caridad de Davidson, pero él lo llama principio de beneficio de la duda. Es una tesis más aceptable, menos problemática que el principio de caridad de Davidson. Lo que viene a decir este principio de beneficio de la duda es que cuando los hablantes especifican mediante una descripción un referente para un término que usan, y debido a creencias factuales erróneas que estos hablantes tienen, esta descripción falla al referir, debemos suponer que aceptarían reformulaciones razonables de su descripción. Es decir, el principio del beneficio de la duda lo que viene a decir es que si Rutherford o Bohr vivieran hoy y comprendieran cuáles fueron sus creencias factuales erróneas sobre el electrón, harían una reformulación de su propia descripción del electrón, porque entenderían que el término se está refiriendo a la misma entidad, solo que ellos tenían ideas equivocadas sobre las características, propiedades de este término, perdón, de la entidad a la que se refiere este término. Con eso lo que nos está diciendo Putnam es que no hay realmente un problema de inconmensurabilidad, porque siempre se puede realizar esa redescripción del concepto, de manera que no hay realmente un problema de traducción. Una de las deficiencias de esta réplica de Putnam es que esta teoría causal de la referencia, de nuevo, parece impedir un cambio de referencia a lo largo del tiempo. Es decir, parece impedir que en la ciencia alguna vez se cambie el referente de algo una vez que ese algo ha sido bautizado. Y sin embargo, esto puede ocurrir. Puede ocurrir que, por ejemplo, pensad en el caso del gen, del concepto gen, ¿no? Puede ocurrir que el referente de ese término cambie a lo largo del tiempo y de hecho no tiene el mismo significado en la genética mendeliana y en la genética molecular. Y es dudoso de que se estén refiriendo a la misma entidad. Por lo tanto, puede haber a veces cambios de referencia y no solo de significado en la ciencia. Y por otro lado, tampoco parece dar cuenta fácilmente de los problemas que surgen
con los fracasos en la referencia. Es decir, cuando en la ciencia se postula una entidad que luego se rechaza porque no existe, se asume que no existe. Por ejemplo, el término flogisto o el término éter. ¿Cómo entender un término que carece de referencia? Luego hay otros problemas adicionales. ¿Cómo se bautizan realmente entidades inobservables o géneros naturales? Ahí no es difícil hablar de una historia causal relacionándola con el referente. Pensemos en el término quark. Estamos más bien bautizando una serie de manifestaciones fenoménicas más que la propia entidad, el propio referente. Por otro lado, el principio de beneficio de la duda también es discutible porque vuelve a confundir o a mezclar interpretación y traducción. Una cosa es que con el principio de beneficio de la duda podamos interpretar las creencias de los científicos del pasado cuando atribuían ciertas propiedades a una entidad, y otra cosa es que podamos traducirlas sin pérdidas y de manera objetiva y neutral, que es lo que Kuhn rechaza. Luego hay más problemas, ¿no? La teoría causal de la referencia, pues no es, digamos, aceptada unánimemente. Ha habido versiones más sofisticadas de esta teoría que incluso mezclan o hibridan esta teoría causal de la referencia con la teoría descriptiva de la referencia. Esto lo hace, por ejemplo, Philip Kitcher. Y estas teorías híbridas o más sofisticadas lo que vienen a decir es que la referencia no queda completamente fijada en el acto de bautismo, sino que es necesario ir precisándola, añadiéndole nuevas descripciones, de manera que entonces la referencia se va fijando lentamente a lo largo de esa historia causal, no está fijada desde el principio. Y en tal caso, la referencia podría cambiar en algunos casos como consecuencia del uso posterior de nuevas descripciones por parte de los expertos debido al avance de la ciencia. Esta manera de entender la referencia se puede llamar descriptivismo causal, ¿no? Es una mezcla de ambas teorías, la descriptivista y la causal. Pero claro, entonces, si aceptamos esto, aceptamos también que la referencia puede cambiar a lo largo de la historia, y de nuevo surgiría el problema de la inconmensurabilidad. Si tenemos un cambio de referente, tenemos un cambio de categorías taxonómicas en el sentido en que el último Kuhn está señalando que se da la inconmensurabilidad y por lo tanto no evitaríamos el problema. Bueno, una respuesta adicional es la que dio Larry Laudan. Larry Laudan afirmó que hay muchos rasgos relevantes para la evaluación de teorías rivales y esos rasgos se pueden comparar sin necesidad de acudir a una traducción entre sus enunciados. Es decir, podemos señalar características de dos teorías rivales, la exactitud, por ejemplo, o el alcance explicativo, y ver cuál de las dos teorías es mejor. Y para eso no necesitamos una traducción de una teoría a otra.
podemos comparar estas características con independencia de esa posibilidad de traducción. Recordad que Kuhn no negaba esto. Kuhn no negaba que hubiera características con las cuales poder comparar los paradigmas rivales. Y él señalaba efectivamente la exactitud, la fecundidad, la simplicidad, etc. ¿no? Lo que ocurre es que Kuhn afirmaba que estas características funcionaban como valores y por lo tanto la posibilidad del desacuerdo estaba siempre presente porque no determinaba una respuesta unívoca por parte de los científicos. Unos científicos podrían discrepar en qué valores eran más importantes, por ejemplo, si la simplicidad era más importante que la exactitud, o bien los científicos podían discrepar en qué teoría encarnaba mejor esos valores, si la vieja teoría o la nueva teoría. De manera que la decisión nunca podía ser unívoca. Pero él no negaba la posibilidad de comparación entre teorías en función de estas características axiológicas, podríamos decir, ¿no? Lo que dice Laudam es que, por ejemplo, hay una característica bastante neutral que podemos utilizar para comparar teorías y que además encaja con la posición de Kuhn, con la importancia que le da a Kuhn, que es la capacidad para resolver problemas. Ya vimos que para Kuhn un paradigma es mejor que otro, no porque sea más verdadero o porque esté más cerca de la verdad, la inconmensurabilidad impide decir eso precisamente, sino porque el nuevo paradigma se supone que tiene una mayor capacidad para resolver problemas. Bueno, pues Laudam lo que dice es que esa es una manera objetiva de comparar a los paradigmas. Porque a diferencia de lo que pensaba Kuhn, y aquí está la clave, Laudam cree que podemos afirmar, en ocasiones al menos, que dos teorías rivales están tratando de resolver el mismo problema. Ya vimos que para Kuhn, que sea un problema importante y que sea una buena solución a ese problema, es algo que depende del paradigma desde el que nos situemos. Por eso no hay ni siquiera una posibilidad de comparar objetivamente los paradigmas en función de su capacidad para resolver problemas. El partidario del nuevo paradigma dirá que el nuevo tiene más capacidad para resolver problemas porque resuelve los problemas que desde el nuevo paradigma son importantes, mientras que el partidario del viejo paradigma dirá que el que resuelve bien los problemas desde el viejo paradigma porque es el que resuelve los problemas que se consideran importantes desde ese viejo paradigma. Bien, lo que está diciendo Laudam es que hay casos en que no hay discusión acerca de que se trata del mismo problema. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo histórico, calcular la órbita de Marte. Calcular la órbita de Marte es el mismo problema, nos pongamos en el paradigma tolemaico o en el paradigma copernicano. Y el hecho de cambiar de paradigma no hace que el problema sea distinto ni cambie su importancia. Esa es la tesis de Laudam. Es verdad que hay que aceptar, y Laudam no lo niega, la tesis de la carga teórica de la observación, ¿no? La tesis de Hanson. La tesis de que cuando describimos una situación, y entre otras cosas, cuando describimos un problema, pues estamos asumiendo una serie de supuestos teóricos en la propia descripción de ese problema y en la descripción de las observaciones sobre ese problema. Pero esos supuestos teóricos no tienen por qué ser los mismos que se utilizan para resolver el problema. Es decir, pueden ser supuestos teóricos neutrales desde el punto de vista de las dos teorías rivales o compartidos por las dos teorías rivales. Es decir,
pueden ser supuestos teóricos que no pertenecen a ninguna de las dos teorías o que a las dos teorías lo aceptarían. O dicho de otra manera, podemos caracterizar el problema de forma neutral con respecto a ambas teorías, aunque la propia caracterización del problema lleve una carga teórica, pero sería una carga teórica neutral frente a las dos teorías rivales. Por ejemplo, las observaciones de Galileo con el telescopio llevan una carga teórica, porque asumen la validez de la óptica, por ejemplo. Asumen que el telescopio es un instrumento fiable y esa fiabilidad está garantizada por lo que se conoce de la óptica en aquel momento. Pero esa asunción teórica, esa carga teórica que lleva la observación con el telescopio, es neutral con respecto a la teoría de Ptolomeo o a la teoría de Copérnico. El problema de la caída libre o el del giro de los planetas en torno al Sol se pueden también caracterizar de esa forma neutral. Niniluoto, el filósofo finlandés, es el que, por ejemplo, pone el ejemplo de las observaciones telescópicas de Galileo como un ejemplo de carga teórica neutral entre las teorías que trata de juzgar, o que trata de dirimir, entre las que trata de dirimir, ¿no? La teoría de Ptolomeo y la teoría de Copérnico. Y por otra parte, Laudan cree que incluso aunque no pudiéramos hacer esto, aunque no pudiéramos establecer esa comparación objetiva entre los problemas de una teoría y el modo en que lo resuelve, podríamos hacer incluso otra cosa, y es juzgar el número y la importancia de los problemas resueltos dentro de cada teoría. Es decir, asumamos que no hay ningún problema neutral, caracterizable neutralmente. Bueno, pues entonces contemos problemas que resuelve una teoría, problemas que resuelve otra teoría, y hagamos un juicio comparativo, incluso basado en la cantidad. Obviamente esto es muy problemático porque es difícil contar los problemas que resuelve una teoría, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos podría sopesarse también su importancia, etc. ¿no? Pero claro, ahí Kuhn podría replicar que la importancia de estos problemas dependerá de nuevo del paradigma que se asuma. ¿no? Es decir, que las respuestas, como veis, aunque son interesantes, tampoco eran demoledoras frente a la tesis de la inconmensurabilidad. La tesis de la inconmensurabilidad, como comentábamos antes, recibió críticas muy fuertes por parte de los filósofos de la ciencia racionalistas, entre comillas, ¿no? Es decir, los defensores de una imagen racionalista del cambio científico, de los defensores de modelos racionalistas de cambio científico. A esta tesis se la acusó de irracionalista y de relativista. Irracionalista porque es una tesis que afirma que no existen criterios racionales, criterios objetivos, criterios que se atengan únicamente al contenido de las teorías y a su relación con la evidencia empírica, con los cuales podamos comparar las teorías y ver cuál de las dos teorías rivales es mejor, cuál supera a la otra. Es decir, por negar la idea de un, vamos a llamarle, tribunal de la razón que esté por encima de los criterios aceptados por cada teoría. Y en segundo lugar, se le acusó de relativismo porque, según esta tesis, no podemos de ninguna manera afirmar que en la ciencia se da un acercamiento progresivo a una verdad objetiva, porque la verdad, como mucho, es algo que solo tiene sentido desde el interior de un paradigma. Solo tiene sentido decir, en el paradigma A, el enunciado X es verdadero, pero no tiene sentido decir, el enunciado X es verdadero sin más.
siempre hay que contextualizar una afirmación de verdad en el seno del paradigma en el que se está haciendo esa afirmación. Por lo tanto, no hay una verdad supraparadigmática, no hay una verdad por encima de las teorías, sino solo internas a cada teoría. Por lo tanto, es una visión relativista, claro está, de la verdad. Bueno, ya vimos que Feyerabend no tendría reparos en asumir estas críticas. Feyerabend consideraría que en realidad esto no son críticas, sino que es una descripción de lo que él afirma. En efecto, se le puede llamar un defensor del irracionalismo en la medida en que considera que la razón con mayúscula debe ser apartada en muchas ocasiones en la ciencia para conseguir progreso, y era un relativista, al menos durante una buena parte de su vida, porque negaba la idea de una verdad objetiva o una verdad suprateórica. Él llega a describir, como vimos, que un cambio de teoría consiste en persistir en lo irracional e incluso en lo absurdo hasta que finalmente se articula de una forma lo suficientemente rica y compleja como para que constituya una nueva visión del mundo aceptable por los científicos. Y a partir de ese momento instaura una nueva racionalidad, pero es una racionalidad de nuevo moral que será superada por una nueva racionalidad más adelante. Y luego pues ya vimos que defendía el derecho de toda tradición cultural a, a, a defender su cosmovisión sin privilegiar en absoluto a la ciencia, que sería solo una tradición cultural más. Bueno, todo esto pues convierte a Feyerabend claramente en un filósofo irracionalista y relativista, en el sentido que estamos dándole aquí a estos términos. En cambio, para Kuhn, estas críticas fueron menos gratas, ¿no? O menos aceptables. Tampoco es que a Feyerabend le agradaran mucho, sobre todo cuando se hacían desde posiciones muy cientifistas y se le calificaba, por ejemplo, como hizo la revista Nature, me parece, o Science, no recuerdo ahora, una de las dos, lo calificó en un artículo como el peor enemigo de la ciencia. Esto a Feyerabend tampoco le hacía ninguna gracia, claro. Pero es verdad que él no negaba que su posición desde el punto de vista epistemológico era relativista, claro. Con respecto a la acusación de irracionalismo, Kuhn sí protestó de manera reiterada. Con respecto al relativismo, no, porque es una posición que describe el modo en que él entiende la noción de verdad, como algo intraparadigmático. Pero, en cambio, la de irracionalismo no le gustaba. Y no le gustaba, además, que se le identificara con las consecuencias extremas que algunos sacaron basándose en su libro. En particular, los nuevos sociólogos de la ciencia, los partidarios del programa fuerte en sociología de la ciencia y los constructivistas sociales, ¿no? Que lo tenían como antecedente, como referente, pero cuyas posiciones radicales pues a Kuhn no les satisfacían. Él siempre pensó que lo que estaba haciendo era mostrar que la racionalidad científica era mucho más rica y mucho más plural de lo que nos habían dicho los positivistas y Popper. Y que en particular tratar de identificar la racionalidad con la lógica es un error. Hay mucho más en la racionalidad humana que lo que nos puede mostrar la lógica matemática, ya sea la inductiva o la deductiva. La elección de teorías no se puede identificar con una inferencia lógica
Según Kuhn, no hay algoritmos para decidir qué teoría es mejor. Los criterios de evaluación, incluido pues, el famoso criterio del apoyo en los hechos, el apoyo en los experimentos, no pueden determinar el juicio, no llevan a decisiones unívocas porque funcionan, como hemos dicho, como valores y pueden ser contrapesados por otros factores. Y luego Kuhn insiste en la importancia también de los factores externos en los juicios sobre el cambio científico. Esto él no lo desarrolla, esto es lo que sí desarrollan sus discípulos, digámoslo así, en la nueva sociología de la ciencia, cómo los factores sociales influyen en el cambio de teorías. Lo que pasa es que Kuhn no termina de aceptar que esos factores sociales lo sean todo, como sí defendían los, eh, los partidarios de la nueva sociología de la ciencia, ¿no? Él en el libro se limita a subrayar que estos factores tienen importancia y que no destruyen la racionalidad de la decisión del cambio científico, que completan esa racionalidad, complementan esa racionalidad, forman parte de esa racionalidad también. Sin embargo, aunque Kuhn se defendió de estas críticas, también es verdad que él se expresó en el libro de forma radical y que esa manera de expresarse fundamenta en cierta medida esas críticas, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de el cambio de teoría, del cambio de paradigma, o el paso de un paradigma a otro por parte de un científico, como un cambio de gestalt, ¿eh? Como un cambio de gestalt, como esos cambios en la percepción que tenemos con figuras como esta del pato conejo. Hay veces que lo vemos como un pato, hay veces que lo vemos como un conejo, hay veces, no podemos controlarlo voluntariamente en ocasiones y no podemos verlo de las dos formas al mismo tiempo. Eh, decir que el cambio de teorías es análogo al cambio de Gestalt, pues no parece que sea ampliar el concepto de racionalidad en el cambio científico, sino que parece cifrar el cambio científico en un proceso que no puede ser racionalizado, como este del cambio de la Gestalt, del cambio de Gestalt. Y lo mismo, como ya comentamos en un tema anterior, cuando Kuhn compara las revoluciones científicas con las revoluciones políticas y dice que no hay norma superior al asentimiento de la comunidad pertinente, a lo que digan los científicos. Kuhn, de hecho, a veces en el libro se expresa como si el cambio de teoría estuviera determinado por la acción de fuerzas sociales. Y por lo tanto, aunque él renegara de esas afirmaciones radicales de los sociólogos de la ciencia, los sociólogos de la ciencia en realidad lo que hicieron fue desarrollar esa parte del Kuhn más radical. Pero no inventaron nada, eso estaba también en la propia obra de Kuhn. Obviamente, a estas alturas nadie va a negar que Kuhn tenía razón cuando rechazaba identificar la racionalidad con la posesión de algoritmos neutros para elegir teorías, ¿no? Si alguien piensa que no tenemos una decisión racional en la ciencia, en el cambio científico, si esta decisión no se somete a un algoritmo neutro, como puede ser un razonamiento puramente lógico, de lógica deductiva, pues obviamente está equivocado. La cuestión es si Kuhn fue justo al identificar esta posición con la posición de Popper y del neopositivismo. Claro, si uno dice, bueno, es que el grado de corroboración de Popper
y el grado de verosimilitud de los neopositivistas, también de Popper, o la lógica inductiva de los neopositivistas, se pueden interpretar como procedimientos algorítmicos para tomar decisiones sobre qué teoría es superior a qué teoría, ¿no? Y entonces, pues, la crítica de Kuhn lo que muestra es que esto es absurdo, porque el cambio de teoría no se puede reducir a eso. Pero realmente Popper y los neopositivistas estaban pensando en el cambio científico de este modo, estaban pensando que este cambio se puede considerar como racional solo porque encajarían en estos criterios. Y que estos criterios son además algorítmicos, que marcan una decisión única, unívoca. Eso es lo que es discutible. Eso es lo que es discutible. Bueno, y por último, si interpretamos las posiciones iniciales de Kuhn a la luz de todas las matizaciones que hace posteriormente, cuando tiene que responder a los críticos, si asumimos la idea de la inconmensurabilidad local, si asumimos la idea de que la mayor parte de los términos entre paradigmas son traducibles, que solo unos pocos no lo son, pero con ayuda de los que son traducibles podemos intentar una traducción, aunque no sea exacta, entre los otros términos. Al final, lo que vemos es que la inconmensurabilidad queda reducida a que existen ciertos problemas puntuales de incomunicación o de desacuerdo en el seno de la comunidad científica sobre determinados términos, pero que esos desacuerdos se pueden resolver de forma racional, aunque no con algoritmos y no mediante la aplicación de la lógica en el sentido estricto, sino con ayuda de un fondo mayor de acuerdo y de comunicación entre la ciencia. Por eso alguien ha dicho que al final el problema de la inconmensurabilidad era una tempestad en una taza de té. Con respecto a la acusación de relativismo, Kuhn no protesta, sino que únicamente puntualiza algunas cuestiones. Él no cree que se le pueda considerar un relativista en el sentido en que no cree en el progreso en la ciencia. Claro que cree que la ciencia hace un progreso. Él dice en el libro que el desarrollo científico es como la evolución biológica unidireccional e irreversible. Unidireccional e irreversible. Pero sí se califica a sí mismo de relativista en el sentido en que niega que ese progreso signifique un acercamiento a la verdad. Como hemos comentado antes, los nuevos paradigmas no se pueden considerar como más verdaderos en un sentido absoluto, pero sí que podemos hablar de progreso con cierta objetividad, porque las nuevas teorías, los nuevos paradigmas, son mejores instrumentos para descubrir problemas y para resolver problemas. No porque sean mejor representación de lo que está realmente ahí fuera, Kuhn considera que algo así no tiene sentido hablar de una correspondencia con una realidad independiente, sino de un progreso en la resolución de problemas. Y para hablar, por lo tanto, del progreso científico no hace falta recurrir a la verdad, sino únicamente a la resolución de problemas. Por eso, al final de la estructura de la revolución científica, escribe lo siguiente. El proceso de desarrollo descrito en este ensayo ha sido un proceso de evolución desde unos comienzos primitivos. Un proceso cuyos estadios sucesivos caracterizados por una comprensión cada vez más detallada y refinada de la naturaleza,
pero nada que se diga o se haya dicho, o haya sido dicho, perdón, lo convertirá en un proceso de evolución hacia algo. O sea, fijaos, Kuhn está diciendo que el progreso científico en realidad es un progreso que se juzga como tal, porque cuando miramos hacia atrás y vemos desde el punto desde el que partíamos, pues vemos que nuestra visión de la naturaleza es más detallada y más refinada y podemos resolver más problemas, etcétera, etcétera. Pero no entiende el progreso en el sentido de que haya una meta, llámese verdad, llámese verosimilitud, hacia la cual tiende el cambio de teorías. Por tanto, es un progreso que podemos constatar, es objetivo, pero lo podemos constatar porque miramos hacia atrás y vemos desde qué punto hemos partido y que el punto que tenemos ahora es mucho más complejo y articulado anterior, pero no podemos hablar de progreso en el sentido de un progreso hacia una meta. Lo que caracteriza el progreso científico, según Kuhn, entonces, es que el nuevo paradigma conserva una parte importante de la capacidad de resolver problemas del viejo paradigma, el paradigma que ha sustituido, y además resuelve algún problema extraordinario al menos que el viejo paradigma no podía resolver. Vale, esta es una visión aceptable si no fuera porque, como hemos comentado, asumiendo los supuestos de Kuhn, es difícilmente coherente. Si hemos dicho antes que la inconmensurabilidad metodológica y también la ontológica, pero sobre todo la metodológica, impide reconocer algo como un problema relevante de una forma neutral y objetiva, que lo que para un paradigma puede ser relevante, para otro puede no serlo, y sobre todo, si hemos dicho que lo que se considere una buena solución a un problema, en lugar de una solución espuria o falsa, es algo que depende del paradigma del que estamos juzgando, pues entonces no se ve cómo esto encaja con la idea de que podemos establecer un progreso objetivo en la ciencia viendo que el nuevo paradigma resuelve más y mejores problemas que el anterior. En fin, aquí hay, en mi opinión menos, y algunos críticos, aquí hay una inconsistencia que es difícil de justificar. La noción de progreso científico en Kuhn resulta por eso problemática. Resulta problemática. Una cosa es lo que él quiere asumir como progreso científico, otra cosa es lo que sus propios planteamientos le permiten, ¿no? ¿Por qué después de una revolución científica afirmamos que hay un progreso científico? Recordad que Kuhn nos había dicho que ese es un proceso que no se puede ver de otra forma. No se puede ver de otra forma porque los libros de historia, los libros de texto, los describe el bando vencedor. Esto lo dice literalmente Kuhn. Y como los describe el bando vencedor, en los libros de historia y en los libros de texto siempre se dirá que el nuevo paradigma era mejor que el anterior y por eso asumimos el nuevo paradigma. Y los estudiantes de ciencia son educados con esos libros y por lo tanto se les enseña esa historia. Una historia que es una mistificación, según Kuhn, porque la cosa es mucho más compleja que esa visión de progreso lineal que se describe en los libros.
De manera que entonces el resultado es que tras una revolución siempre hay percepción de progreso, porque los científicos son adoctrinados durante su formación como estudiantes en ese sentido, en el sentido de que hay que considerar que el nuevo paradigma es un progreso con respecto al anterior. Y llega a afirmar Kuhn que en ese sentido los estudiantes de ciencia son como el personaje de la novela de Orwell, 1984, víctimas de una historia reescrita por los que están en el poder. Bueno, entonces, si esto es así, ¿podemos seguir afirmando que hay un progreso objetivo en la ciencia? ¿Dónde queda entonces la idea de que hay un progreso objetivo en el sentido de que los nuevos paradigmas resuelven más y mejores problemas que los anteriores? Si hay un progreso objetivo en ese sentido, en el que parece sensato, los nuevos paradigmas resuelven más y mejores problemas que los anteriores, ¿por qué entonces hay que inventar ninguna historia? ¿Por qué hay que adoctrinar a estudiantes en una historia reescrita por los que están en el poder? Se puede contar sencillamente eso, que el nuevo paradigma resuelve más y mejores problemas que el anterior y explicar cuáles son. Si por el contrario asumimos esta tesis de que el progreso científico es una percepción inevitable, porque siempre que hay una revolución se reescribe la historia y se doctrina con una historia que no es la real, como en 1984, entonces podemos hablar de progreso en sentido objetivo, ¿no? En fin, hay ahí un problema que creo que es difícil de articular. Difícil de articular. Yo creo que con debido a estas afirmaciones más irracionalistas, digámoslo así, se socava la posibilidad de poder establecer luego esa idea de progreso objetivo que es la que él quiere realmente asumir, la que él quiere realmente asumir frente a sus discípulos más relativistas. Bueno, esto lo he dicho ya prácticamente. Si las cosas son como dice el Kuhn más relativista, o los pasajes más relativistas del libro, pues entonces no hay ningún sentido en el que se pueda hablar de un progreso auténtico a través de la historia, de la ciencia, y ni siquiera un progreso desde la ignorancia o desde unos orígenes determinados, como él señala, porque decir que hemos progresado siempre sería sinónimo de decir que el paradigma que aceptamos ahora es el que ha vencido. Y ya está. Sería sinónimo de decir, bueno, ha habido progreso y esto significa sencillamente que hay un paradigma, el que ahora aceptamos, que ha vencido. Y ya está. El mero hecho de esa victoria. Y esa victoria hace que todo lo anterior se vea como de menor valor. Bueno, concluyendo, ¿qué podemos decir de la tesis de la inconmensurabilidad de las teorías? Yo creo que lo que se puede decir, y esto es discutible, no pretendo que estas conclusiones sean inamovibles, ¿no? Hay autores que lo verán de otra manera, ¿no? Yo creo que lo que se puede decir es que la inconmensurabilidad finalmente ha resultado ser un problema mucho menos grave de lo que pensaron tanto Kuhn y Feyerabend como los críticos. Y por lo tanto, es un problema que ha ido perdiendo fuelle. No significa realmente un gran desafío desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia actual, porque se asume esa idea de la inconmensurabilidad parcial, es decir, que puede haber problemas locales de traducibilidad, pero son problemas que no impiden una decisión racional sobre el cambio de teoría. La interpretación más radical
como hemos visto, es incoherente y está llena de problemas, y lo que se terminó imponiendo fue la interpretación moderada, que al final es la que el propio Kuhn terminó defendiendo en las obras posteriores. Como hemos visto a lo largo del tema, entonces, esa interpretación moderada hace que la inconmensurabilidad no implica incomunicabilidad, no implica incomparabilidad, no implica imposibilidad de interpretación de la teoría rival y no implica ruptura de la racionalidad. Al menos eso es lo que Kuhn pretende. Un concepto amplio de racionalidad que muestre que la racionalidad no será el cambio de teoría, pero entendida la racionalidad de esa forma amplia. La inconmensurabilidad, según el Kuhn, posterior a los años 80, es un problema de solapamiento entre categorías léxicas. Pero eso no impide una traducción neutral, eso impide una traducción neutral y sin pérdida entre esas teorías. Una traducción absolutamente neutral y sin pérdidas ninguna. Pero esto no es nada que no pueda soslayar un buen traductor o un buen historiador de la ciencia, como el propio Kuhn cuando escribe La Revolución Copernicana, un libro en el que no aparece por ninguna parte un problema de inconmensurabilidad entre tolemaicos y copernicanos. ¿Cómo soluciona esto un traductor? En el lenguaje ordinario, pues con paráfrasis, con frases, con glosas más o menos extensas que terminen por hacerle entender al lector que no maneje uno de los idiomas, el idioma que se está traduciendo, lo que se quiere decir en ese idioma con ese término. Es verdad que en esa traducción siempre se perderán matices. Y lo mismo pasará en una traducción entre paradigmas científicos. Siempre se perderá algún matiz, pero a lo mejor son matices que está bien perder, porque sencillamente han quedado obsoletos. Por eso, yo asumo esta cita del filósofo británico Alexander Bird, y con ella concluyo el tema. Dice así: aunque Kuhn jugó un papel decisivo en hacer que la filosofía repudiara al empirismo lógico, a finales de los 70, la vanguardia de la filosofía había superado a Kuhn en esta dirección. Desde la perspectiva de la nueva teoría causal de la referencia y de las teorías causales y fiabilistas del conocimiento, la tesis de Kuhn de la inconmensurabilidad y su rechazo de un progreso asociado con la verdad se percibe como conservadora y positivista. Tengo que decir que Alexander Bird es un defensor del realismo científico y en esta cita se le nota, y que yo también soy un defensor del realismo científico y por eso simpatizo con esta posición. Hay otras interpretaciones posibles, hay otras formas de concluir sobre esta cuestión, pero a mí me parece que esta es la que se acerca más a la situación, a cómo se ve el problema actualmente. Muy bien, y con eso pues hemos terminado este tema.